Entonces les decía que el tema que parece en teoría más difícil después de la contabilidad de coberturas es el impuesto diferido, ¿sí? Según lo dicen algunos estudios internacionales, y es porque a veces creo yo que una de las razones por las que de pronto cometemos errores o que nos parece muy difícil el impuesto diferido es porque a veces no conocemos las normas de impuestos. Y si no conocemos las normas de impuestos, pues no podemos conocer el impuesto diferido, ¿sí? Entonces vamos a hacer una explicación con unos ejercicios prácticos de qué es el impuesto diferido, lo que he tomado de mi experiencia. Mi nombre, como les decía, es Juan Fernando Mejía. Yo trabajé en un estudio que se llamó el Informe ROX, que fue para traer las normas internacionales a Colombia, eso hace como 80 años. En realidad el estudio del Informe ROX lo hicimos como en el año 2004 y pude participar en la elaboración de la norma de la ley 1314. Y pues desde eso he venido trabajando con muchas empresas en temas tributarios y contables, algunas muy grandes, y lo que yo me he dado cuenta en esa experiencia es que definitivamente los problemas de impuesto diferido se dan por lo que les decía, porque no se conoce de fondo la norma tributaria. Les voy a poner unos ejemplos prácticos. Entonces, primero, ¿qué es un impuesto diferido? Entonces, un impuesto diferido no es otra cosa, diferido, no es otra cosa que un impuesto futuro. Es igual a un impuesto futuro. Es decir, es un impuesto futuro. Y este impuesto futuro, depende de lo que yo haga hoy. Todo lo que yo haga hoy me puede ocasionar un impuesto futuro, ¿sí? Y puede ser un impuesto futuro por pagar, un impuesto futuro por pagar, o lo que vamos a llamar pasivo por impuesto diferido, o puede ser un impuesto futuro por cobrar, por cobrar, digámoslo así, es una deducción futura, es una deducción futura, lo que llamaremos un activo por impuesto diferido. Y eso es lo que significa un activo por impuesto diferido, es algo que yo voy a cobrar a futuro. Entonces vamos, ¿a quién? Al Estado. Entonces miremos qué me dice la norma. Yo simplemente monto una columna, póngame cuidado, yo monto una columna que diga concepto, monto una columna que diga saldo NIF y uno que diga saldo fiscal. Y entonces empezamos a mirar si hay diferencia contable y fiscal en las cuentas del estado de situación financiera principalmente, luego vemos un detalle adicional, pero inicialmente yo empiezo con esta cuenta. Entonces vamos a hablar un ejemplo. Yo tengo por aquí una cuenta de inventarios. Yo tengo por aquí una cuenta de inventarios y resulta que el saldo en IF es 500 millones de pesos, pero resulta que en la declaración de renta están llevando nada más, por decir algo, vamos a suponer que están llevando 700. Entonces, usted tiene que analizar si esta diferencia en esa cuenta del balance, de acuerdo con la norma tributaria, implica o no implica que a futuro yo tenga que pagar más impuestos o menos impuestos. Entonces, resulta que hay una regla que dice que cuando la base contable es menor que la fiscal, quiere decir, vamos a ponerlo por acá, esto es cuando la base fiscal de un activo, pongámoslo por acá, es menor que la fiscal, implica un activo por impuesto diferido. Es decir, la norma me dice, vamos a ponerlo aquí en una fórmula para que usted lo vea más fácil. Si el valor que hay aquí, ¿cierto? Es inferior al valor que hay aquí, entonces uno diría, en teoría, que hay un activo por impuesto diferido, ¿cierto? Y si no, hay un pasivo por impuesto diferido. Cuando estamos hablando de cuentas del balance, hay un pasivo por impuesto diferido. Si no, ¿cierto? O sea, si es lo contrario, hay un pasivo por ID. Entonces, por ejemplo, en este caso, en teoría, yo tengo un activo por ID. Ahora, la gente dice, ¿y eso qué significa en palabras sencillas? Que la DIAN lo va a ir a fiscalizar, porque la DIAN le va a decir, ¿cómo así que usted tiene 500 millones de pesos en contabilidad en un saldo de inventarios y en el fiscal tiene 700? ¿Eso de, qué quiere decir? Quiere decir que a futuro usted se va a deducir de la renta 700 millones de pesos como costo fiscal y eso puede ser una señal de algo raro. Cada que hay un activo por impuesto diferido, lo voy a decir aquí en la vida real, la DIAN lo va a fiscalizar, lo va a fiscalizar. ¿Sabe por qué? Porque es muy raro que usted tenga 700 millones de pesos de inventario, por ejemplo, y que el saldo fiscal sea menor. ¿Por qué?
porque esto puede indicar que la empresa está evadiendo impuestos. Entonces, aquí puede haber una cosa rara. O sea, yo no me puedo quedar tranquilo cuando a mí me dicen, oigan, una empresa hay activo por impuesto diferido, y usted se queda tranquilo, usted tiene que preocuparse, porque es muy raro que el saldo fiscal valga más que el contable. Vamos a suponer que esto eran los inventarios de la mercancía ABC, pero voy a suponer que tengo los inventarios a XYZ, otro tipo de inventarios, otra referencia, y voy a suponer que pasa lo contrario. Vamos a suponer que usted tiene por aquí, no sé, 800 millones en el saldo contable, pero fiscalmente aparecen 450. Entonces la norma le dice, mire, aquí mire que la fórmula automáticamente lo hace, pero un momentico ya lo hago, sí. Si aquí aparecieran 900, habría activo por impuesto diferido, pero voy a suponer que aparecen menos, 600. ¿Sí? Hay pasivo por impuesto diferido. ¿Eso qué significa? Que la DIAN le va a ir a cobrar en el futuro más. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un indicio de contrabando. Es decir, si la DIAN le descubre eso, le van a aplicar el artículo 760 y 757 del estatuto. Entonces, esto no es un asunto contable. El impuesto diferido, el impuesto diferido es un asunto meramente contable en cuanto a que el impuesto diferido no se lleva a la declaración de renta. Pero ojo, pero tiene efectos tributarios, por eso se llama impuesto diferido, porque en el mundo, cuando alguien tiene impuesto diferido, le ponen los ojos encima, porque en principio lo contable debería ser igual a lo tributario, salvo que sean cosas estimadas. Ya vamos a ver algunos ejemplos donde no hay lío. Pero en estos casos, en inventarios, por ejemplo, usted tiene que revisar, tal vez lo primero que uno tenga que revisar son inventarios. Es lo que yo le digo a la gente, tenga cuidado, porque es muy raro que los inventarios no le den igual. Ahora, usted puede tener diferencias, por ejemplo, en la cuenta, mire, por ejemplo, esta es la cuenta 1435. Esta también es una 1435. ¿Usted dónde sí puede tener diferencias sin que haya problemas? Cuando es una 1499. ¿Por qué? Porque si usted tiene una provisión de inventarios, una provisión acumulada, usted puede decir, mire, yo hice una provisión es una mera estimación. Es decir, le voy a poner por aquí una regla para que usted le quede bien claro. Si, si las diferencias son por estimaciones, no hay problema. No hay problema. Es decir, ¿cómo así cuando son por estimaciones? Cuando son, por ejemplo, cuentas que terminan en 99, o sea, todo lo que tenga que ver con provisiones o deterioros de valor, deterioros no fiscales, lo que tenga que ver con provisiones pasivas del grupo 26, eso no tiene problema. Tampoco cuando son diferencias por depreciación, normalmente tampoco tienen problema. O sea, las cuentas que terminan en 99, ¿sí? Es decir, cuentas terminadas en 90 y algo, en 99, cuentas que sean por valoración de activos, valoración tampoco genera problemas, ni las cuentas que terminan en 99, cuentas que terminan en 92 tampoco tienen problema. Sí, eso no tiene problema que usted tenga diferencias, pero cuando son diferencias de reconocimiento, la DIAN lo puede sancionar. Ejemplo, yo tengo aquí una provisión, Eh, este, Fernando, ahorita ponemos una de provisión. Sigamos claro, poniendo donde la DIAN lo puede revisar y donde la DIAN lo puede sancionar. exacto, Si Juan fuera Fernando. una diferencia en la provisión, no hay ningún problema. Por ejemplo, usted me va a decir, yo tengo una provisión contable de 900 millones y fiscalmente yo no me la llevé a renta. Si usted me demuestra que era una provisión, no hay lío. No hay lío. Uno podría decir, ahí hay un activo por impuesto diferido. Espérame, yo le cambio aquí la fórmula porque resulta que cuando la cuenta es de naturaleza crédito, aquí cambia la fórmula. La fórmula cambia porque luego vemos, eso es como un trabalenguas cuando dice cuando la base fiscal de un activo es mayor que la fiscal, entonces aplique esto. Pero bueno, eso es una regla que luego le explico. Lo Claro, Juan Fernando, importante, ¿me lo que usted tiene escuchas? que tener claro es lo que le estoy diciendo. Voy a poner un último ejemplo o unos dos o tres ejemplos adicionales. Una empresa tiene lo siguiente, propiedad, planta y equipo, la cuenta 15. Resulta que esa empresa tiene en el balance contable, tiene pues en la contabilidad tiene 400 millones, 4.000 millones y fiscalmente tiene 3.000. Entonces dice que hay un pasivo por impuesto diferido de la forma. ¿Por qué? Resulta que el caso, cuando yo les pregunté el por qué, yo les dije, oiga, venga, ¿por qué razón ustedes tienen un valor contable distinto del fiscal? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que es lo siguiente, nosotros, oiga lo que pasó. Entonces usted tiene que conocer la historia hacia atrás y pedir la explicación de por qué hay una diferencia. Porque usted no se puede quedar tranquilo con la fórmula y decir, hay un activo por impuesto diferido, hay un pasivo por impuesto diferido. No, no.
vaya y mírelo con los ojos de la fiscalización tributaria. En el caso que estoy viendo aquí, había una propiedad, planta y equipo de 4.000 millones de pesos y en la declaración de renta estaban llevando solo 3.000. Y mire que no es algo, es un problema de reconocimiento. Entonces, cuando yo fui y les pregunté qué pasaba, ellos me dijeron, no, lo que pasa fue que nosotros construimos una bodega. Oiga, pues construimos una bodega y cuando construimos la bodega, digamos que nosotros íbamos llevando eso al gasto. Entonces, por ejemplo, pagábamos por las baldosas. Entonces, como pagábamos por, no sé, por un muro, eso lo íbamos llevando al gasto. Y la bodega la llevamos al gasto cuando en realidad eso se tenía que activar y lo llevaron al gasto tributariamente hablando. Cuando fueron a la contabilidad, alguien les dijo, no, metan eso en la contabilidad en 4.000 millones. Entonces llegó la DIAN y les encontró esta diferencia en el formato 2516 y les dijo, ustedes aquí tienen un pasivo por impuesto diferido. ¿Cómo así que tiene un pasivo por impuesto diferido? Claro, porque quiere decir que usted hizo una evasión tributaria en periodos anteriores, porque es muy raro que usted tenga una base fiscal distinta de la contable. Quiere decir que la DIAN le dijo a esa empresa, o sea que lo que usted construyó para mí que era la DIAN lo llevó al gasto, pero para su contabilidad sí lo llevó al activo. Eso no es posible. ¿Está claro? Entonces yo no puedo tener diferencias de reconocimiento, yo puedo tener diferencias únicas y exclusivamente, repito, cuando las diferencias entre lo contable y lo fiscal se dan por estimaciones. Si las diferencias son por estimaciones no hay ningún problema, pero cuando hay problemas, cuando usted tiene una diferencia que no provenga de lo que le acabo de decir. Entonces le pongo un último ejemplo para que sea bien claro. Una empresa tenía, por ejemplo, lo siguiente, pongamos que yo se la hago con un pasivo. Tiene un pasivo, tiene un pasivo que no es una provisión pasiva, no, pues, porque si fuera de las que están aquí al lado derecho, no hay problema en el impuesto diferido. Ahorita vemos cuándo no hay problema. Yo les estoy explicando es cuando la contabilidad te muestra que las diferencias que están en las cuentas de balance implican que hay un problema tributario en la compañía. ¿Listo? Por ejemplo, la que les dije de los inventarios, artículo 760, artículo 757, no me permite tener diferencias que no sean las que estoy diciendo. Te le voy a poner otro ejemplo final. Mira, y le voy a poner esto en color, no sé, como de algún color. Le voy a poner una aquí que dice, tengo un pasivo. Resulta que ese pasivo yo lo tengo en un valor de 0 en la contabilidad y lo tengo aquí por 500 millones. ¿Sí? Eso, ¿qué evidencia? Cuando yo me encontré esto, yo le dije, eso no es posible. Eso no es posible porque me dijeron, no, fue que una empresa no nos quería pagar. Una empresa no nos, perdón, una empresa, perdón, nosotros le debíamos 500 millones a una empresa. Esa empresa se liquidó y como esa empresa se liquidó, nosotros quedamos, ese pasivo no teníamos a quién pagarse. Entonces llegó alguien y nos dijo que le diéramos de baja en el libro NIF, pero lo dejamos en el libro tributario. A eso se le llama pasivos inexistentes. Y por lo tanto, aquí se genera una obligación de ir a normalizar ese pasivo, por así decirlo. Y este pasivo por impuesto diferido significa que usted está en problemas. Porque yo les dije, pero ¿cómo se les ocurre? Si yo tenía una deuda de 500 millones y la persona a la que yo le debía se liquidó, quiere decir que yo tenía que desaparecer ese pasivo tanto en la contabilidad como en lo tributario y tenía que ir a pagar renta. Entonces la conclusión es la siguiente. Conclusión. Voy a partir de la conclusión. La conclusión es la siguiente. Se la voy a poner por aquí en la parte izquierda. Los saldos de las cuentas del balance, de las cuentas del estado de situación financiera o balance, como usted lo quiera llamar, deben ser iguales siempre, contable y fiscalmente. Y usted no tiene por qué mostrar diferencias, y eso lo dice el Estatuto Tributario en el artículo 21, raya 1. La única forma, las únicas diferencias que usted puede tener, son por estimaciones, sin que le generen problemas. ¿Y cuáles son las estimaciones? Ya dije cuáles eran. Si usted me dice, no, fue que yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Yo tengo este mismo ejemplo acá. Tengo un activo
que me valió, que en la contabilidad aparece por 4.000 millones y tributariamente aparece por 3.000. Entonces usted debería tener una partida conciliatoria, usted debería tener más bien lo siguiente, usted debería tener 3.000 acá y tener una cuenta 15XX97, es decir, una propiedad, planta y equipo, valorización. Si usted dice, no, fue que yo valoré la propiedad, planta y equipo y en lugar de 3.000 millones, yo llevé aquí 1.000 más. Entonces yo le digo, ¿ahí hay problema o no hay problema? Entonces yo le digo, mire, si esa valorización no es aceptada fiscalmente, hay un pasivo por impuesto diferido de los que no genera problema. ¿Por qué no genera problema? Porque las que están en color verde, o sea, las provisiones pasivas, la tercera tampoco me genera problema y la cuarta no me genera problema. Es decir, que cuando usted encuentre en un formato 2516, usted llega a una empresa y usted pide el formato 2516, ¿cierto? Y usted empieza a preguntar, oiga, primera cosa que tengo que garantizar es que se cumpla el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, es decir, que los saldos contables y fiscales sean exactamente igual. Sí o sí, eso es lo primero que usted tiene que garantizar. Segundo que tiene que garantizar es que si hay alguna diferencia, sí o sí, esa diferencia tiene que ser por alguna de estas cuatro razones que están acá. Pongámosle aquí una quinta, que serían otras estimaciones. Por ejemplo, es que yo calculé un interés implícito. Ah, bueno, otras estimaciones, es decir, las cuentas, es decir, por ejemplo, una diferencia en cambio no realizada, una depreciación, eso no genera problema. El problema está, repito, cuando usted encuentra que hay diferencias de reconocimiento. ¿Qué es una diferencia de reconocimiento? Es aquella que no está en una de estas cinco que le pinté acá. Entonces, como le digo, no es que mi inventario vale 500 en el libro NIF y tributariamente vale 700. Grave, porque entonces la gente cree que eso es un activo por impuesto diferido, así como así. No, no, usted lo que tiene es un problema, porque la DIAN lo debería ir a revisar, porque la DIAN le va a decir, ¿cómo así? Que sus inventarios valen distinto. Aquí, por ejemplo, no es que haya un activo por impuesto diferido, usted no tiene ningún derecho. Usted lo que tiene es un problema del artículo 757, porque es muy raro que sus inventarios aparezcan en 500 en contabilidad y que en la declaración de renta se estén llevando en 700. Como le digo, aquí lo más seguro es que hay ventas sin factura y le van a aplicar el artículo que le dije yo. ¿Qué artículo le dije ahí? El artículo 760 y el artículo 757. O en el caso de aquí puede haber contrabando, ¿sí? O en el caso de aquí de la propiedad, planta y equipo, puede haber un tema de muy raro donde usted, por ejemplo, tiene, por ejemplo, propiedad, planta y equipo en 4.000 en la contabilidad y en tributación la tiene en 3.000. Puede ser que fiscalmente se dedujo gastos, se dedujo gastos de construcción. Es decir, yo me llevé unos gastos de la construcción al gasto fiscalmente, pero contablemente los capitalicé. Eso no es posible, es lo que puede haber una cantidad de problemas. Entonces, los que están en color morado, eso sí no tienen problema, porque, perdón, esto lo voy a poner más bien en color verde, porque lo que está en color verde es una estimación. Entonces, por ejemplo, si era un pasivo aquí por era una valorización, no pasa nada. Si era un pasivo estimado, tampoco. Por ejemplo, voy a poner un caso aquí donde sea un pasivo estimado del por qué no hay problema. Aquí hay un pasivo por idea. Por ejemplo, voy a poner un caso de una 26. Si yo tengo una provisión para litigios o por una provisión contable, pues, y le pongo aquí que eso vale 500 millones y fiscalmente no va. Entonces, la plantilla le dice, ahí hay un activo por impuesto diferido, es porque yo no me puedo deducir estos 500 en este año, sino que me los deduzco en el periodo en que pague ese litigio. Entonces, conclusión, ¿usted puede tener diferencias contables y fiscales en las cuentas del balance? La respuesta es sí, pero ojo, tienen que estar debidamente explicadas, porque si las diferencias son por reconocimientos, usted lo que tiene es un problema tributario tremendo. Yo lo que les quiero llamar la atención de cómo y de por qué uno no puede tener diferencias inexplicadas en alguna de los cinco que están al lado derecho. Entonces les voy a poner un último ejemplo a ver de lo que pasa en la práctica y de por qué en el mundo las administraciones de impuestos, el impuesto diferido es una herramienta de fiscalización para las administraciones de impuestos. Les voy a contar un caso como este. En una empresa me dicen, no, Juan Fernando, mire, nosotros tenemos la 1110, vamos a suponer, la 1110, efectivo. Te dice, ¿es efectivo? ¿Debería tener diferencias? Pregunto en el chat. Alguien que me diga en el chat.
En el efectivo debería haber diferencias y por qué sí, por qué no. Entonces me dice, en el efectivo hay 600 millones aquí en la contabilidad, pero tributariamente estamos llevando 560. No debería haber ninguna diferencia, no Listo. debería, en teoría no, porque si la DIAN le encuentra eso, quiere decir que usted está recibiendo dinero, que no está explicado en ninguna parte. Es decir, usted no puede tener 600 millones de pesos en efectivo que no está declarando tributariamente. Entonces alguien me dijo, no, es que era una consignación sin identificar. Yo le digo, un momentico, si usted tiene una consignación por identificar, usted recibió aquí una diferencia de 40 millones de pesos, esa consignación por identificar se tiene que contabilizar tanto, o sea, se tiene que llevar a la contabilidad y a la tributación. Yo no puedo decir que es que aquí lo tengo y allí no, porque hay gente que tiene ese tipo de interpretaciones. Aquí podría ser que usted está recibiendo ventas que no está declarando. ¿Sí? Entonces usted tiene que tener claro que aquí hay otras estimaciones. Por ahí me preguntaban en el chat, y por ejemplo, los reajustes fiscales, los reajustes fiscales son otro tipo de estimaciones. Mire que no provienen de transacciones. Es decir, en otras palabras, pues para decirlo así, eh, esto es un tipo de estimación, el reajuste fiscal. Eso no tiene problema. El problema es cuando usted tiene diferencias de tipo transaccional o de reconocimiento, pues se llama eso. Entonces pongamos un ejemplo con otro con propiedad, planta y equipo. Resulta que yo compré un terreno que está en la cuenta 15 y ese terreno me costó hace mucho tiempo 10 millones de pesos y yo lo vengo declarando por 10 millones de pesos. Voy a suponer, por 10 millones de pesos. Y fiscalmente, contablemente también, porque ese era el costo, pero yo hago un reajuste fiscal del artículo 70 o del 72. Entonces yo digo, no, ya no vale 10, sino que vale 600 millones. Entonces, ojo, ahí supuestamente hay un activo por impuesto diferido, pero usted no debería llevarlo en la misma línea. Usted debería hacerlo de la siguiente manera. Usted debería decir, no, aquí vale 10 y aquí vale 10. Y aquí lo que yo hago es que pongo una subcuenta como esta 97 que puse acá. Es decir, usted debería tener el terreno, la valorización separada en una subcuenta. ¿Por qué? Porque ese 5 que tengo al lado derecho es lo que se llama una partida conciliatoria. Es decir, que las diferencias, cuando son justificadas, en el mundo se usa una cosa que se llama partida conciliatoria. ¿Qué significa partida conciliatoria? Que usted no debería tener eso en la misma línea, sino que usted tendría que separarlo y decir, no, contablemente vale 10 y aquí vale 5.000 millones. Entonces usted dice, ah, bueno, entonces inicialmente aquí no debería haber ni activo ni pasivo por impuesto diferido, porque el costo es el costo no tiene el costo es el costo, no tiene por qué tener diferencia, pero si yo hice un avalúo fiscalmente hablando, que eso se llama un reajuste fiscal del artículo 73 para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, o del 70 y 72 para las personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad, pues que todas están obligadas a llevar contabilidad, eso te genera un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho a que si tú vendes ese activo, te van a dejar deducir 5.000 millones de pesos. Acuérdate que un activo por impuesto diferido es un derecho a deducir algo en el futuro y un pasivo por impuesto diferido es algo que yo voy a tener que pagar a futuro, ¿sí? La fórmula te dice que tienes un activo por impuesto diferido, para eso no hay que ir a Harvard. Si uno tiene un reajuste fiscal, le da un activo por impuesto diferido, eso no tiene ningún lío. ¿Sí? Pero tienes que justificarlo. Lo que yo les quiero decir es que lo primer paso que uno hace cuando uno llega a revisar el impuesto diferido, primer paso, repito, garantíceme que los saldos contables son iguales a los fiscales, artículo 21, raya 1 del Estatuto Tributario, es decir, garantíceme que no hay diferencias. En principio no tiene por qué haber diferencias. Segundo paso para calcular el impuesto diferido. Usted va y documenta. Ah, ¿por qué? Porque si encuentra diferencias que sean transaccionales, o sea, que sean por reconocimientos contables, ahí lo que usted no tiene es un impuesto diferido, lo que usted tiene es un problema ni el tremendo, porque si la DIAN le encuentra eso, lo van a fiscalizar y se lo va a llevar el diablo. Segundo paso, voy y verifico que las diferencias que existan provengan de algunas de estas 5 razones. Usted me diga, ah, no, fue que hicimos un reajuste fiscal. Ah, ok. No, que fue que es que depreciamos la máquina más rápidamente. Ah, ok.
pero eso está en una cuenta separada que termina en 90 y algo. No, que lo que yo hice fue una valoración del activo. Listo, tú hiciste una valoración del activo, no tienes problema. Fue que yo hice un reajuste fiscal. Listo, tienes un activo por impuesto diferido. No, pero yo hice un reajuste fue contable porque puede pasar lo contrario. Vamos a poner otro ejemplo. Tengo una cuenta 15 que fue una casa que compré. La casa me costó 500 millones. ¿Cuánto debería presentarla fiscalmente? 500 millones. Ah, no, pero fue que yo la casa yo la valoré contablemente en 800. Entonces no me presenté aquí 800 y aquí 500 porque ahí habría un lío, ahí habría un lío. No, usted lo que tiene que hacer es presentar los mismos 500 y tener una cuenta que separe, eso por eso se llama partida conciliatoria, que separe y diga casa, entre paréntesis, valorización. Entonces dice, no, fue que yo la valoré en 300 más y eso fiscalmente no tiene base. Ok. Entonces ahí lo que pasa, la plantilla te dice que tienes un pasivo por impuesto diferido, porque lo que te está queriendo decir el pasivo por impuesto diferido es que solamente en el futuro, cuando vendas esa casa, vas a tener que pagar el impuesto. ¿Sí? Es decir, ¿qué es un pasivo por impuesto diferido? Es cuando, un pasivo por impuesto diferido es cuando yo a futuro voy a tener que pagar más impuestos y un activo por impuesto diferido es cuando yo a futuro voy a tener que pagar menos impuestos. Entonces, en este caso me está diciendo, oiga, usted en el futuro va a tener que pagar más impuestos. ¿Y por qué? Porque estos 300 que tú valoraste la casa no te los aceptan en la declaración de renta, te los aceptan únicamente en la contabilidad, pero fiscalmente no. Acuérdese que las valorizaciones no se aceptan fiscalmente. Lo que se acepta fiscalmente es el reajuste fiscal, más no la valorización contable. Entonces, lo que estamos advirtiendo aquí es que a futuro vamos a tener que pagar más impuestos cuando vendamos esa casa, si es que la llegamos a vender, ¿sí? O vía flujos. Ojo, ojo, yo sí tengo que tener la partida separada. Y eso es una cosa que nosotros en Colombia, la mayoría de los contadores no lo entienden. Tan es así que si usted mira el formato 2516, que es el de la conciliación fiscal, ¿para qué usa la DIAN ese formato? Para fiscalizarte. Porque si tú muestras, como le digo, una diferencia en inventarios, pues hay que fiscalizarte porque es muy raro que exista una diferencia en inventario. Ya les dije, el inventario, por ejemplo, en la cuenta 1435, usted debería tener diferencias en esta línea de ninguna manera. Ah, pero que usted puede tener la 72, yo puedo decir, no sé, se me ocurre, en la fila 72, que yo quise llevar una provisión estimada, yo quiero llevar aquí, no sé, 1.200 millones de pesos, y como quise llevar 1.200 millones de pesos contra un gasto no deducible, pues no lo llevo en la parte fiscal, de manera que en la parte fiscal el menor hace que valga cero y habrá una diferencia que está explicada en una estimación, o sea que yo debo tener los avalúos y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en la propiedad, planta y equipo, mire los errores que se cometen. Listo, voy a llevar el ejemplo de la casa. Miren el ejemplo de la casa. ¿Cómo debería yo llevar este ejemplo en el formato? ¿Cómo lo debería llevar? Entonces, si la casa me costó 500 millones, ¿cuánto me tendría que valer la columna fiscal? Los mismos 500. ¿Está claro? 500, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero si usted me dice, no, fue que yo la casa la valoré 500. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fue que yo la casa la valoré, lo decíamos aquí, en 300 más. ¿Dónde debería poner esos 300? Alguien que me diga en el chat dónde van los 300 y por qué en la fila 87 no debería haber diferencia. ¿En dónde llevo los 300 en ese formato? 88, 88. Es decir, debe ir en una línea separada, porque si yo le pongo aquí 88, 300 millones más, si yo le pongo los 300 millones más, entonces los 300 millones más, denme un segundito, 300 más se quitan aquí donde dice menor valor fiscal, porque eso no me lo aceptan tributariamente. Acuérdense que las estimaciones no se aceptan tributariamente. Entonces me da cero en la columna fiscal y automáticamente los sistemas hoy en día calculan el impuesto diferido, porque dice, ah, usted tiene un pasivo por impuestos diferido, es decir, tiene un problema de impuestos futuros, no de impuestos actuales, es decir, su diferencia no es permanente, sino que es un asunto de una estimación que a futuro se le revertirá, pero no lo puedo tener ahí mismo. Ahora voy a poner otro ejemplo y ustedes me lo ayudan a llevar al formato, el que me pusieron en el chat. Compré un terreno en 10 millones, pero hoy en día el terreno lo voy a llevar a 5.000 millones porque le aplico un reajuste fiscal. Debería presentarlo de la siguiente manera, sí o no. 15, terreno, presento aquí en una misma línea en la parte contable y en la parte fiscal digo que aquí en la parte contable está en 10 millones y que el reajuste fiscal vale 5.000 millones. Pregunta, ¿es eso una forma correcta de presentarlo? La respuesta es no, porque si yo lo presento en una misma línea, se dice que entonces usted tiene un problema raro de costos. ¿Cuál sería la forma correcta de presentar el reajuste fiscal en el caso? Entonces,
forma correcta, entonces aquí le voy a poner incorrecto, es presentarlo así. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta sería, en la cuenta 15, terreno, presento que terreno, el costo es el costo. El costo es 10 millones por acá y 10 millones por acá por el artículo 21 raya 1. Y si usted lo que hizo fue un avalúo, entonces usted me dice, ese avalúo que se va a llamar como terreno reajuste fiscal, aquí contablemente va en cero y digamos que en la norma internacional, en la parte fiscal va en 4.990, eso va a la fila 143. ¿Cómo así? O sea que si usted se va al formato de conciliación fiscal, si yo compré un terreno, miremos aquí el terreno, ¿dónde está aquí el terreno? Terrenos. Por ejemplo, aquí hay un error, evidentemente. Aquí hay un error porque el terreno aparece con dos valores distintos. Yo le digo, no, si es, bueno, salvo que usted lo pueda explicar en una valoración. Pero en el caso que le estoy diciendo, usted tendría que presentar aquí 10 millones, espéreme, lo vuelvo y lo pongo, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 millones, y aquí también tendría que valer 10 millones, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y usted dice, pero es que yo tengo un reajuste fiscal de 4.990, entonces te vas a la fila 143, ojo pues, fila 143, que dice, póngame en esta fila 143 el valor 143, el valor de los activos reconocidos solo para fines fiscales. Es decir, 4.990, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, hay los reajustes fiscales, ha dicho el Consejo Técnico de la Contaduría muy bien, que los reajustes fiscales no se contabilizan. ¿Por qué los reajustes fiscales no se contabilizan? Porque lo que usted contabiliza son los avalúos de los peritos. Es decir, si yo compré una casa en 10 millones y la hago valorar por un perito en 3.000 millones, eso va a la contabilidad, pero no va a renta. Va a la contabilidad, pero no va a renta. ¿Listo? Que es el caso que vimos ahorita con el edificio, donde nos dijo alguien que lo pusieran en una línea separada. ¿Sí? Pero los reajustes fiscales van a renta, pero no se contabilizan. Lo pueden buscar en Google, hay mucho de eso, el Consejo Técnico lo ha explicado, que ahí es donde se usa la fila 143 y por eso yo tengo que entender cuándo de verdad hay impuesto diferido y cuándo lo que tengo es un problema. Voy a poner un último ejemplo, o unos 2 o 3 ejemplos últimos. Otro ejemplo. Una empresa, una empresa tiene, digamos, una acción que vale 1 millón de pesos, 1 millón, pero, pero se valoró valoró en la bolsa al final del mes, al final del año, en 1.500. Entonces, claro, si usted va y aplica la plantilla tal cual, entonces usted primero me dice si eso está dentro de estas 5 o no, está dentro de estas 5 o no. Es decir, primero, ¿hay una diferencia contable y fiscal? Sí, hay una diferencia contable y fiscal. ¿Se cumple el artículo 21 raya 1? No. Entonces, primer paso, ya no lo cumplo. Pero usted tiene que mirar si esa diferencia se mete dentro de estas 5. ¿Se mete dentro de esas 5 esa valoración? Sí o no. Es un ajuste por revaluación. ¿Entra entre las 6 que vimos aquí? Sí o no. Alguien que me diga en el chat. Entra dentro de las 6, porque si no le entra dentro de las 6, lo que tiene es un problema. Tiene un problema de reconocimiento y tiene un problema donde lo van a sancionar. Entonces yo necesito saber si la diferencia está debidamente justificada o no. Entonces pongo la cuenta 12, inversiones. Por aquí contablemente la tengo, acuérdese que la valoración contable, los valores contables incluyen estas cosas que están en verde y fiscalmente no. Entonces, contablemente me vale 1 millón. Vamos a ponerla por aquí. Contablemente me vale 1 millón. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me vale, fiscalmente me vale. No, mentiras. Contablemente me vale incluyendo la valoración. Me vale 1.500.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero 1.500.000, le puse más ceros de la cuenta. No me equivoqué, sino en 3 ceritos, pero a la derecha. Y aquí vale 1 millón. Pregunta, ¿tengo o no tengo problemas? Entonces, ¿se mete dentro de las 6, sí o no? Alguien que me diga si está dentro de las 6. Alguien me dijo en el chat, en el Excel, dice, sería un mayor valor fiscal por revaluación.
Bueno, pero pero Girledi me hablaba de cuál, de la propiedad, planta y equipo, o de la inversión, porque en este caso la valoración de la inversión no me la aceptan fiscalmente, ¿de acuerdo? O sea, esto está dentro del artículo 28, es decir, todos los que están aquí en color verde son, mejor dicho, se lo voy a poner aquí, los de color verde son diferencias, digamos, contables, o sea, que no van a renta, pero digamos, no generan sanción, o sea, no generan sanción, sino un impuesto diferido, sino un impuesto diferido, es decir, un impuesto futuro, es decir, no tiene ningún problema en que eso pase. Pero la pregunta es si esta valoración hace parte de eso o no. Entonces la respuesta es que si yo voy y copio la fórmula, entonces yo digo, ahí hay un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque está mayor el valor contable. Sin embargo, resulta que el artículo 36 del Estatuto Tributario dice que las valorizaciones de inversiones, cuando usted vende inversiones que en la bolsa usted tenga menos del 3% del patrimonio de la entidad, no son grabadas a futuro, o sea que tampoco hay impuesto diferido en ese caso, es decir, que el impuesto diferido le daría cero. Es decir, hay veces creemos que cualquier diferencia genera impuesto diferido y hay diferencias que no generan impuesto diferido porque a futuro no va a ser grabada la transacción. ¿Listo? Lo importante, entonces le repito, primer paso, ¿cuál es el primer paso? Garantíceme que no haya diferencias transaccionales, es decir, que usted no me diga que los inventarios valen contablemente una cosa y tributariamente a otra. Usted no me vaya a decir que los pasivos contablemente valen una cosa y fiscalmente valen otra. Tienen que ser exactamente las mismas cifras, artículo 21-1, ese es el primer paso. Segundo paso para el impuesto diferido. Segundo paso, usted va y, bueno, ¿qué pasa si en el primer paso usted ve que hay diferencias? Pues toca llamar la atención y decir, aquí no hay impuesto diferido, amiguito, usted lo que tiene es un problema, así la plantilla le diga que usted tiene impuesto diferido, usted aquí lo que tiene es un problema ni el tremendo y tiene que entrar a un proceso de fiscalización o de normalizar esa diferencia. Ese es el primer paso, repito. Segundo paso, cuando yo voy a ir a revisar el impuesto diferido, bueno, el paso cero es que usted pide el formato 2516 del año pasado. El paso cero es que usted dice, deme en el formato 2516 o la proyección del formato 2516. Listo, el paso cero. Paso uno, miro que no haya diferencias, que todo sea igual, artículo 21-1, y si no, no me calcule impuesto diferido a eso, sino vaya y solucione el problema. Por ejemplo, en estos días me dijeron, Juan Fernando, tenemos caja negativa. Yo, ¿cómo va a tener la caja negativa? No, es que tengo una caja negativa. Cuando usted tiene caja negativa, eso es un indicio de que están emitiendo facturas y que no reconocen el ingreso. Y entonces, claro, quedan con una cuenta coja y están evadiendo impuestos de lo lindo. ¿Cómo va a decir usted que la caja le da una cosa contable y otra fiscal? Es una barbaridad. Entonces, le repito, primer paso, mire que no haya diferencias transaccionales o de reconocimiento. Segundo paso, si hay diferencias, miro que esas diferencias estén justificadas en estas que están en color verde. ¿Listo? Por ejemplo, esta diferencia de la valoración de la inversión está dentro de las de color verde. Sí, está dentro de las de color verde. Por lo tanto, ¿tengo problemas? No. Esta que tengo aquí, la de la provisión de la 1499, la de la 1499 está dentro de las de color verde. Sí. ¿Tengo problemas a futuro? No, tengo un impuesto diferido. Quiere decir, tengo un efecto financiero de un impuesto a pagar o a deducir en el futuro, pero pues por ahora no me preocupo porque eso solamente se va a realizar en el futuro. Este ejemplo que tengo aquí, esta provisión por litigios. Pregunta, vamos a suponer que era un litigio laboral. Tengo 500 millones contable. Eso es una provisión. Pregunta, ¿esa diferencia está justificada, sí o no? Alguien que me diga en el chat, yo tengo una diferencia en una cuenta 26. ¿Está justificada, sí o no? ¿Está dentro de las de color verde? Alguien que me diga, ¿puedo tener ese tipo de diferencia? ¿Sí? No es transaccional, es una cosa, es una cosa que es meramente estimación. Entonces dice, sí, no tengo ningún problema, hay un impuesto diferido. Y el último paso, el paso 3, es revisar si las diferencias justificadas
generan realmente impuesto diferido o no. Por ejemplo, la que le acabo de decir de inversiones no genera impuesto diferido. Bueno, digamos que las que están justificadas generan impuesto diferido, excepto las que la norma tributaria le diga que no. Por ejemplo, el artículo 36 le dice no genera impuesto diferido porque a futuro no será grabada la transacción. No será grabada. ¿Listo? Otro ejemplo, un último ejemplo, este sí es el último de verdad. Vamos a suponer que una empresa tiene y ¿por qué no? Ya le dije por el artículo 36 del estatuto, por ahí le dice que eso es no grabado la utilidad en la venta del activo. Entonces, otro ejemplo podría ser el siguiente. Una empresa tiene un activo, una cuenta, digamos, 15, que es un terreno, contablemente lo tiene en 700, fiscalmente lo tiene en 1000, que fue el costo, fue el costo. Él lo compró Ahí no debería haber diferencia. Debería también aparecer aquí 1000. Y si usted tiene una diferencia, debería tener una cuenta que se llame la 1599, que se llama provisión por deterioro de 300 millones, que fiscalmente no se le aceptan. Mire que las diferencias siempre deben ir en partidas conciliatorias, deben ir en renglones separados. Pregunta, si usted va y le calcula eso, el impuesto diferido, si usted va y le calcula el impuesto diferido, le dice, espéreme, ya le pongo la fórmula correcta, porque es que hay una fórmula para las cuentas de naturaleza débito y otra para las que son de naturaleza crédito. La norma le dice, no, es que usted aquí va a tener, denme un segundito, inventarios, un activo por impuesto diferido cuando este es mayor. Ah, bueno, era esta, denme un segundito, esta. Si usted le aplica cualquier plantilla, le va a decir que supuestamente tiene un activo por impuesto diferido, pero cuando fuimos a investigar de qué se trataba, nos dijeron, no, es que esa finca se la vamos a vender a un socio, a otra entidad que es socia. Yo les dije, ojo, eso no genera activo por impuesto diferido porque la venta de activos aparte vinculada no es deducible a futuro. Entonces, la conclusión es que no todas las diferencias que están en un balance generan impuestos diferidos. ¿Por qué no? Porque las diferencias que están en un balance pueden obedecer a errores contables o pueden obedecer a cosas que en el futuro no están grabadas, como las de inversiones o las deterioros de valor de propiedad, plata y equipo. Listo, con eso termino. Paso a preguntas en el chat. Por ejemplo, una pregunta que nos hacían en el chat ahorita era cómo se maneja lo del reajuste fiscal. Entonces, voy a poner un ejemplo acá. Voy a suponer, mire la fórmula de esta plantilla, es una fórmula relativamente compleja, pero usted no se preocupe por eso, esto ya lo hacen los sistemas solos. Usted lo que tiene que aprender es a analizar la diferencia. Entonces, vamos a mirar el ejemplo acá. Una empresa tiene, no sé, usted coge acá los saldos, vamos a suponer que una empresa compró un terreno en la cuenta 15, creo que 16, y se llama terreno, y voy a suponer que ese terreno le costó, lo compró por 5.000 millones. Entonces usted pone aquí 5.000 millones, 5.000 millones, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5.000 millones. Pero en la contabilidad usted lo quiso valorar en, no sé, 9.000 millones. Primero, eso no debería ir en la misma línea, es lo que le digo, no debería. Sí o sí no debería ir en la misma línea. Usted no debería poner aquí 9.000. Pero hagámoslo en la misma línea, no importa por ahora. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Que usted lleve una cuenta 15, 16, 97. O sea, una partida ¿qué? O sea, que yo diga, no, yo tengo un terreno, entre paréntesis, valorización. ¿Por qué? Porque si yo tengo el terreno, en principio, en el costo, no tendría por qué haber ninguna diferencia. Es decir, que aquí debería valer los mismos 5.000, y aquí debería haber 4.000. Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Si no está separado, pues sepárelo. Ahora, si usted no lo separa, no pasa nada. Lo que pasa es que da indicio de que está haciendo las cosas mal, pero en principio no pasaría nada, ¿listo? Aquí, ¿qué pasa? La plantilla automáticamente le pregunta, ¿esto es una diferencia permanente o temporaria? Entonces, si usted ve que está dentro de las de color verde que vimos, es decir, si usted dice, no, eso está explicado en una de estas verdes,
es una valoración o es un reajuste fiscal o es una provisión, es una mayor depreciación, la que origina la diferencia, entonces usted dice que es una diferencia temporaria. Usted dice, esto es una diferencia temporaria. Y automáticamente el sistema le dice, aquí hay un pasivo por impuesto diferido y le dice cómo se contabiliza. Mírelo aquí. Él le dice, le voy a llevar a la cuenta, mire, aquí está. Aquí está. Él le dice, ¿cuál es la tarifa de eso? Entonces, como la tarifa del impuesto de renta es del 35%, la plantilla automáticamente le dice, mire, usted tiene una cuenta 2710 que se llama pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Pero me la pongo aquí más grande esto para que se vea. Usted tiene un pasivo por impuesto diferido contra un gasto por impuesto diferido. Bueno, a no ser que sea de periodos anteriores, lo que pasa es que como ahí está sumando con otras partidas, entonces no lo está llevando todo al gasto, porque no viene de un problema de depreciación, ¿no? Entonces le dice, tranquilo, pero ahí tiene un pasivo por impuesto diferido en el paso 16. ¿De cuánto? De 1.400 millones. Ahora, si usted no lo separó, voy a suponer que usted no lo separó. Usted dijo, no, yo junté eso porque no he podido entender que es una partida conciliatoria. La partida conciliatoria, repito, la partida conciliatoria es una diferencia entre, bueno, es una diferencia que se genera por una medición. Es decir, es una diferencia que se genera en cualquiera de estos de color verde. ¿Listo? Eso se llama una partida conciliatoria. Viene en el mundo como desde 1970. En Colombia se llama depreciación diferida y la gente ni siquiera la usaba, que era para contabilizar la diferencia entre la depreciación contable y la fiscal. Lo que pasa es que todo el mundo usaba la misma depreciación fiscal en lo contable, cosa que no decía el 2649. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo separo? No pasa nada. La plantilla te pregunta, te dice, oiga, eso es una diferencia permanente, es decir, tú tienes un problema o tienes una diferencia temporaria. Y dice, no, es una diferencia temporaria porque simplemente yo quise valorar el terreno y eso no me lo graban sino hasta que el terreno no se venda. Artículo 21, raya 1, parágrafo 6, dice, los ajustes de valor razonable no tienen efecto tributario. Quiere decir que si yo compro este terreno en 5.000 millones y lo valoro en 9.000, yo no puedo llevar a la declaración de renta los 9.000 porque no es una transacción, sino porque es un estimado y como es un estimado de los que están en color verde, ese valor no me lo graban ni me lo aceptan en la declaración de renta, sino hasta que venda el activo. Cuando lo venda en el futuro, por eso se llama temporario, le va a generar un pasivo por impuesto real en ese momento y por ahora se llamará un pasivo por impuesto diferido. La plantilla te lo calcula automáticamente. El problema sería cuando esta diferencia no está explicada en una valoración, porque si no está explicada en una valoración, quiere decir, como les indicaba, que de pronto la empresa construyó una, por ejemplo, el que les decía ahorita, construyó una bodega, llevó toda la construcción al gasto fiscalmente, pero contablemente la capitalizó. Entonces ahí hay un problema. ¿Está claro? Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Le pongo otro ejemplo. Tengo la cuenta, por ejemplo, con la cuenta de la, no sé, la cartera. Tengo la cuenta 1305, ¿sí? Se llama cuentas por cobrar. En principio la cuenta por cobrar debería valer exactamente igual. Pero hay gente que le da distinto. Y uno dice, pero ¿cómo le va a dar distinto la cuenta por cobrar? Por Dios. Y dice, no, es que era una cuenta por cobrar a socios que ni no va. No, no es que no vaya. No es que no vaya. Contable y tributariamente es igual. Otra cosa distinta es que la 1399 usted tenga que provisionar eso contablemente en la 1399 por el 100% y que eso no se lo acepten fiscalmente. Eso es otra cosa. Es decir, la partida conciliatoria es la cuenta 1399 que, como les digo, en Colombia viene desde el decreto 2649 de 1993 y la llamábamos cuentas valuativas o partidas conciliatorias. Es lo mismo. ¿Listo? Solo que ahora ya no existe la cuenta, por ejemplo, del grupo 19, sino que uno crea una subcuenta, como por ejemplo que termine en 97 para llevar la valoración. ¿Listo? Entonces, cuentas por cobrar. Tengo una cuenta por cobrar de 5 millones de pesos. ¿Cuánto debería valer esa cuenta fiscalmente? Pues debe valer también 5 millones de pesos. Porque de lo contrario, lo que estamos diciendo es que estamos haciendo fraudes. Ahora, si usted tiene vamos a suponer que vale 100 millones para hacer un ejercicio, 100 millones. Vamos a suponer que vale 100 millones, pero usted tiene la 1399. Ahí puedo tener diferencias. Claro, si usted se va a la de color verde, dice que en las provisiones o deterioros usted sí puede tener diferencias. Entonces dice, por ejemplo, provisión por deterioro.
provisión por deterioro. Entonces dice, esa provisión por deterioro vale, en la parte contable quiero provisionar 90. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque eso es su política contable. Pero tributariamente me dice, no, tiene que ser limitado al 33% anual o al 10, 5, 15, vamos a suponer. Entonces usted lleva aquí 33 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces ahí usted se encuentra, ahí vamos a hacer los pasos que le decía ahorita. Primer paso, ¿cuál era el paso cero? Pide los altos del formato 2516. Paso 1, usted me garantiza que aquí no haya diferencia en esta línea. Que usted diga, no, las cuentas por cobrar me tienen que valer lo mismo contable y fiscalmente. Porque alguien me dijo, no, es que a mí sí me vale distinto porque es que yo vendo unas facturas, yo vendo una mercancía y no la facturo. Entonces, como la vendo a crédito, yo la dejo en cuenta por cobrar aquí en el libro contable, pero en el fiscal no lo muestro porque yo en la parte de la DIAN yo no le muestro todas mis ventas. Entonces, grave, pues con razón me va a mostrar una diferencia en esa línea. No, yo como asesor tributario tengo que garantizar que eso no pase. Ahora, si la empresa lo está haciendo, pues no se confiese. Ahora bien, segundo paso, ¿puedo tener diferencias? Sí, aquí hay una diferencia. Entonces, el segundo paso es que yo reviso y miro que esas diferencias estén dentro de estas que están en color verde. Y digo, oiga, sí tiene una diferencia justificada, entonces la voy a llamar diferencia temporaria. ¿Por qué? ¿Por qué es temporaria? Porque esas diferencias se van a revertir. ¿Cómo así que se van a revertir? Sí, cuando esa cartera la cobre, pues ya no existirá la diferencia. Y quiere decir que la DIAN solo me deja deducir 33 y a futuro me va a dejar deducir los otros 900. Entonces, si usted le dice temporaria, automáticamente la plantilla con una fórmula que no voy a explicar porque la fórmula es larguísima, le dice, usted tiene ahí una diferencia. Ah, claro que la plantilla arriba dice, en las indicaciones de la parte superior, dice que para que la plantilla le funcione, ponga las cuentas de naturaleza crédito con negativo, con símbolo, pues con signo negativo, por ser de naturaleza crédito, la cuenta 1399 es de naturaleza crédito. Entonces, por ejemplo, él aquí le dice, usted tiene una diferencia deducible y tiene un activo por impuesto diferido de 303, que es la diferencia contable y fiscal. ¿Y qué significa ese activo por impuesto diferido? Que usted va a tener el derecho a deducirse en el futuro parte de estos 900. ¿Por qué? Porque la DIA no le deja deducir sino el 33% hoy y el resto se lo deja deducir a futuro. ¿Listo? Va a hacer 2 o 3 ejercicios más. Voy a suponer que una empresa tiene una cuenta de qué. ¿Dónde encuentran ustedes diferencias? Una cuenta, como les decía ahorita, la 1435. Entonces dice, inventario. En principio, como les digo, sí o sí, si ese inventario vale 800 millones, 800. ¿Cuánto tiene que valer en la parte fiscal? 800. ¿Por qué? Hombre, porque como decimos en la costa, porque ajá, o sea, porque ajá, ¿qué significa porque ajá? Hombre, pues es que es obvio, es el costo. Pero entonces hay gente que empieza a decir, no, es que empiezan a mostrar que están haciendo evasión tributaria. Entonces lo que yo le digo, no muestre esa diferencia y vaya más bien a arregle eso. Si usted me encuentra que en esta línea aquí hay 780, vamos a suponer 1, 2, 3, 1, 2, 3, usted ponga aquí diferencia permanente. 780, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Usted diga, no, esto es una diferencia permanente. No es una diferencia temporaria. Ojo, no todas las diferencias que aparecen en el balance son diferencias temporarias. Y por lo tanto, esto no causa impuesto diferido. Mire, hay una diferencia, pero no causa impuesto diferido porque no está dentro de las verdes. Usted va y pregunta, usted primero pregunta, oye, ¿por qué le está dando distinto? Entonces la persona le va a decir, no, lo que pasa es que lo que les dije, o hay contrabando, o hay facturas que no sacamos del inventario. Puede pasar muchas cosas. Por ejemplo, alguien me dijo, no, fue que una mercancía se dañó. Yo le digo, pues si se dañó, había que darle de baja contable y fiscalmente. Artículo 74, numeral 2, dice, si a usted una mercancía se le daña, usted se puede deducir el 100%. Ojo, no me vaya a confundir la provisión. No me vaya a confundir la provisión. Si yo tengo un inventario de celulares y yo lo provisiono en la 1499, ojo, lo provisionó, eso no es deducible. Pero si a mí se me destruye este inventario en el 100%, no tiene que ser perecedero, puede ser cualquier tipo de inventario. Ropa, por ejemplo, yo tengo un inventario de ropa y esta ropa se quemó en una o se inundó la bodega y se dañó la ropa, yo aplico el artículo 64, numeral 2, y por lo tanto hay que darle de baja contable y tributariamente. Por lo tanto, los valores, como es un asunto transaccional, tienen que ser iguales contable y fiscalmente. Tienen. Y el gasto es deducible, sí, señor, en el 100%, siempre y cuando tengas el acta de destrucción. Entonces, conclusión,
Aquí no debería. Si la hay, póngale que es permanente y no me le calcule impuesto diferido a eso, sino que vaya y solucione el problema, porque no tiene por qué haber diferencia. Ahora bien, si usted me dice, no, pero es que yo tengo la 1499 y es que yo voy a hacer una provisión por deterioro, por valor neto realizable. Es decir, que yo compre estos celulares en 1.000.000 para venderlos en 1.300.000. Pero como cambió la tecnología, yo sé que ya no los voy a poder vender en 1.300.000, sino que me va a tocar venderlos por debajo del costo. Es decir, que a pesar de que yo los compré en 1.000.000, a futuro estimo, a futuro, que no lo voy a poder vender en 1.100.000, sino en 900. Entonces yo digo, ese se me mete dentro de estas de color verde, claro, se mete dentro de las de color verde. Entonces digo, la provisión vale, no sé, 600 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en la parte contable. Entonces yo le digo, ok, en la parte contable vale 600 y en la parte fiscal me aceptarán esa provisión. Alguien que me diga en el chat si las provisiones que son de color verde me las acepta la DIAN. Seguramente ustedes me van a decir que no, que aquí vale cero. Entonces, como vale cero, esta es una diferencia de carácter ¿qué? ¿Temporaria o permanente? A ver, ¿la puedo justificar? ¿Puedo justificar esto en una estimación? Entonces, dígame a alguien si esta que es la provisión es permanente o es temporaria. Alguien que me diga en el chat. Si lo que tengo es un problema, es decir, si lo que tengo es un problema de evasión, o si lo que tengo es un problema de estimación, en este caso de la provisión. Alguien que me diga, llevé la cuenta 1499 porque yo compré unos celulares y creo, estimo, me parece que no se van a poder vender por lo del costo y creo una provisión en la 1499. ¿Está dentro de las de color verde, sí o no? La respuesta es sí, está dentro de las de la 1499. Entonces, como está dentro de los de la... como es una cuenta 1499, es una partida que conciliatoria, está dentro de esto. ¿Es una diferencia permanente o es una diferencia temporaria? Es una diferencia temporaria. Entonces, usted aquí en la plantilla dice, no, eso es una diferencia temporaria. Y entonces que la plantilla automáticamente le dice, no, pero me faltó una cosa, un errorcito, y era que había que poner la negativa porque es una cuenta que termina en 99. Entonces, la normal, si usted tiene una diferencia temporaria deducible, quiere decir que a pesar de que la DIAN no le deja deducir la provisión, a futuro puede ser que se le presente porque si usted a futuro da de baja sus inventarios, se los va a poder deducir. Entonces, la plantilla automáticamente le dice que no se preocupe que hay un activo por impuesto diferido. ¿Listo? La plantilla automáticamente contabiliza esa vaina. Mire, eso le hace arriba hasta el registro contable. O sea, en serio. Pero lo que yo tengo que entender conceptualmente es cuándo tengo un problema y cuándo no. Cuándo tengo un problema y cuándo no. Repito, tengo problemas cuando tengo diferencias contables y fiscales que no estén explicadas en estas que vimos de color verde, que no sean por un avalúo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahí el del reajuste fiscal. Tengo un terreno. El terreno me costó 10 millones, que era lo que les decía ahorita. Me costó 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí también inicialmente me costó 10 millones, pero yo hago un reajuste fiscal. ¿Y qué es un reajuste fiscal? Bueno, son unas normas especiales que me permiten, que es distinto al avalúo comercial, hice un reajuste a 5.000 millones. Entonces, esto será un problema de evasión, de elusión. No, eso es un problema de las que están color verde. Entonces, yo le digo aquí, esta diferencia, no toda diferencia del balance genera impuesto diferido. Yo tengo que mirar si tengo una diferencia permanente. Dice, no, ahí no hay ninguna diferencia permanente, es una diferencia temporaria porque quiere decir que a futuro, cuando yo venda ese activo, me voy a poder deducir de la renta 5.000 millones. Y la sola plantilla le dice, ¿sabe que eso es un activo por impuesto diferido de 1.746 millones de pesos? Y se lo contabiliza aquí arriba en el comprobante. O sea, ahí está sumando varios impuestos diferidos. Entonces, eso es lo que hace la plantilla. Las plantillas hoy en día y la tecnología calcula el impuesto diferido hace rato, pero lo que no hace el sistema es el análisis. Entonces yo tengo que analizar porque si yo no conozco la norma tributaria no voy a poder analizar. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender que si yo hago un reajuste fiscal, usted lo único que tiene que hacer es meterlo a la plantilla y él automáticamente le dice que ahí tiene un activo por impuesto diferido de 1.745 millones de pesos. Y si es al contrario, por ejemplo, si yo tengo otro terreno, voy a poner aquí terreno 2, tengo el terreno 2, que también me costó 10 millones y resulta que no le hago reajuste fiscal.
lo dejo en los mismos 10 millones para la parte fiscal, pero le hago un ajuste contable de 7.000 millones, 7.000 millones, vamos a ver, 7.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quiere decir que, ¿qué me dice acá? Me dice, primero miro si está dentro de los verdes, y dice, sí, está dentro de los verdes, es una avalúo, entonces le digo que es una diferencia temporaria, y automáticamente la plantilla me dice, eso es una diferencia temporaria imponible, le genera un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que si usted llegaría a vender ese terreno, le va a tocar pagar una ganancia ocasional muy alta. Es decir, le va a tocar pagar mucha plata y es más, es una renta líquida. Bueno, cuando es depreciable puede generar una renta líquida por recuperación de deducciones, de manera que esto le puede generar una ganancia ocasional al 15%. Entonces, automáticamente, pues en el caso de los depreciables, uno le deja el 35%, los que son depreciables, pero como el terreno no se deprecia, normalmente la ganancia ocasional va a una tarifa del 15%. Entonces, si yo valoro un activo, la plantilla automáticamente me calcula el impuesto diferido en la cuenta 2710 por 1.048 millones de pesos. ¿Listo? Entonces las plantillas hacen eso hace rato. Eso uno no se tiene que preocupar por el impuesto diferido. Uno se tiene que preocupar es por explicar por qué hay diferencias contables y fiscales. ¿Listo? Estoy hablando de las cuentas del balance. Pues porque en el estado de resultados puede haber muchas diferencias contables y fiscales, pero eso no genera impuesto diferido. Por ejemplo, si yo tengo en el estado de resultados, no sé, un gasto de honorarios, pero yo no le practiqué, perdón, no fueron bancarizados o tengo unos gastos de honorarios, pero no les pedí la seguridad social, ese gasto se me vuelve no deducible. Pero a eso se le llama también una diferencia permanente, precisamente porque tienes un lío fiscal que te va a subir la renta líquida. ¿Sí? Entonces, las diferencias permanentes son aquellas que, que no le generan un efecto en las declaraciones de renta a futuro. Y les voy a decir cuál es el pensamiento de la administración de impuestos. Cualquier diferencia que usted tenga en una cuenta del balance que no esté explicada en los colores verde que vimos aquí, es un indicio de fraude tributario. Cualquier diferencia que usted tenga en el balance, que usted vea que no está por una estimación, una avalúo, una depreciación distinta, usted tiene que entender que a eso no me le ponga aquí temporaria, póngale permanente, porque si me le pone temporaria, está haciendo una barbaridad. Por eso no todas las diferencias del balance. Por ejemplo, mire esta de la depreciación. Aquí hay una depreciación que me dijeron, mire, vale 500 millones la base contable y la fiscal vale 300. Eso hace parte de las de color verde y son diferencias temporarias y la plantilla automáticamente le dice que generan un activo por impuesto diferido, mire la columna K, cuando la depreciación contable es mayor. Eso tiene unas explicaciones matemáticas, pero pues que están en la fórmula. Si usted se ubica aquí en la fórmula, ahí está la plantilla, le dice, que si esta es mayor, que fue con lo que empecé, que si la base contable es mayor, es menor, eso es un trabalenguas. Que si la base, a ver, por ejemplo, cuando la base contable de un activo como este de 9.000 contra 5.000 es mayor, genera un pasivo por impuesto diferido siempre. ¿Por qué? Porque es el impuesto que a futuro usted va a tener que pagar cuando venda el activo. Pero, pero lo más importante de esta charla que a usted le tiene que quedar claro es que es lo que le dije. Primero, ojalá no haya diferencias, no debería haberlas, transaccionales, no debería haberlas. Si las hay, vaya e investigue por qué hay diferencias contables y fiscales, porque eso es un indicio de fraude. Artículo 21, raya 1. Segundo, si las hay, asegúrese que están justificadas en estas de color verde y llame las diferencias temporarias y la plantilla automáticamente le calculará si hay activo o pasivo por impuesto diferido, si es una depreciación, una provisión, una valoración. Ese es lo segundo. Y por último, recuerde que incluso siendo las de color verde, algunas no generan impuesto diferido. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, la valoración de inversiones no es grabada a futuro. ¿Sí? El deterioro de activos que se van a vender a partes relacionadas no va a ser deducible a futuro. O alguien me dijo, yo tengo una cuenta por cobrar a socios, cuenta por cobrar a socios. Y me dijo esa personita, vale 40 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuánto debe valer aquí? Pues 40 millones, hasta ahí vamos bien, artículo 21, raya 1, primer paso, digo, no hay problema. Pero me dijeron, mire, para la norma internacional, que es la 1399, es deterioro de valor acumulado. De valor acumulado. Pregunto,
Si yo provisiono todos los 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿la DIAN me acepta eso? No. Entonces pregunto, ¿esa diferencia la puedo tener sí o no? Entonces mire las de color verde y alguien que me diga en el chat si la diferencia en esa línea debería existir o no. Seguramente alguien me va a responder en el chat que sí, que está bien que exista la diferencia, no es un fraude, pero esa diferencia no es una diferencia temporaria. ¿Por qué no? Porque si yo le digo temporaria, me va a decir, acuérdese que las que son de naturaleza crédito se llevan en la plantilla con naturaleza crédito. Si yo la pongo como temporaria, me va a decir que yo tengo derecho a deducirme en el futuro la provisión de socios y resulta que no. Entonces me toca decirle aquí que nada, me toca no decirle nada o decirle que es una diferencia permanente precisamente para que la plantilla no calcule impuesto diferido. Esto para indicar y repetir y reiterar que yo no puedo coger simplemente una plantilla y aplicarle una fórmula que es lo que normalmente se dice, no, es que cuando la base contable es mayor que la fiscal, entonces hay pasivo por impuesto diferido, y cuando la base contable es menor que la fiscal, hay activo por impuesto diferido. No siempre, porque por ejemplo en este caso, yo hubiera podido presentar la 1325, hay gente que no separa lo de las líneas, como ya les expliqué, y dicen cuentas por cobrar socios, y la presentan en una sola línea y ponen, por ejemplo, que aquí vale cero, y que aquí, y que aquí en la DIAN le van a presentar los 40 millones, que porque contablemente no va, y entonces cometen el error de decir que es una diferencia temporaria y él les va a decir que eso es deducible a futuro y le va a calcular un activo por impuesto diferido de manera incorrecta. Entonces, conclusión, tengan mucho cuidado porque infortunadamente creemos que todas las diferencias que están en el balance generan impuestos diferidos y les repito, no, si son diferencias transaccionales, lo que hay es un fraude y solamente generan impuestos diferidos las de color verde que vamos a llamar partidas conciliatorias, que como les digo vienen desde 1993. En el mundo vienen, incluso en Colombia en el decreto, hubo un decreto que se llamó el decreto 2160 en 1986, ya hablaba de partidas conciliatorias. ¿Mm? Y es que las partidas conciliatorias no son otra cosa que estimaciones contables. Entonces, por ejemplo, yo estoy en este momento en un hotel, estoy de viaje. Entonces estoy en este hotel costó construirlo 20.000 millones, pues ese es el valor contable y fiscal. Pero si lo valoramos en 100.000 millones, ahí hay un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque en el futuro, si yo llego a vender todo el hotel, voy a tener que pagar una ganancia ocasional muy alta. Entonces, la plantilla, usted le pone el valor contable, que son 100.000 millones, y el valor fiscal, que son 20.000, ojalá en dos renglones separados. Por un lado, los 20.000 me los pone en el mismo renglón y los otros 80.000 en un renglón distintos, pero si los pone igual no pasa nada, la plantilla igual le va a calcular un pasivo por impuesto diferido, pero porque se originó en una diferencia de estas que estamos viendo. ¿Mm? Y eso es un pasivo por impuesto diferido, es lo que a futuro voy a tener que pagar. Y un activo por impuesto diferido, ¿cuándo se genera? Cuando a futuro voy a pagar menos. Por ejemplo, compro este mismo hotel en 20.000 millones de pesos, lo compré, ese es el costo. Contablemente no lo voy a valorar, no lo voy a valorar porque no lo piden, pues no sé, no lo voy a valorar. Pero fiscalmente le hago un reajuste fiscal que lo paso de 20.000 a 80.000. Eso lo hago para reducir mi ganancia futuro, mi ganancia ocasional. Entonces la plantilla en la parte contable usted le pone 20.000, en la parte fiscal le pone 80.000 porque tiene reajuste fiscal y eso le va a dar un activo por impuesto, le va a dar un activo por impuesto diferido en la plantilla. De manera que no se preocupe tanto por la teoría. La plantilla le hace eso automáticamente, pero usted tiene que pensar es si a futuro voy a pagar menos o voy a pagar más por el hecho de haber hecho alguna de estas estimaciones que están en color verde. Pero si las diferencias usted no me las puede explicar en una cosa de estas, preocúpese y haga corregir esos problemas contables y fiscales que tiene allí, como por ejemplo el caso que les dije del pasivo. No es que tenemos un pasivo, pero eso está aquí en la contabilidad, no está porque el pasivo no existe, pero sí lo tenemos en la declaración de renta y es el pasivo inexistente. O un delito muy común que se llama activos, omisión de activos. Me encontré un caso la semana pasada donde la DIAN les cayó por el formato 2516 porque cometieron el siguiente error. Resulta que un señor estaba lavando activos, nada más ni nada menos. El contador no sabía, el contador llegó de nuevo y entonces se encontró con la siguiente situación, la cuenta 15, propiedad, planta y equipo, pizzerías, locales de las pizzerías. Y esas pizzerías, ¿en cuánto están? Digo, no, esas pizzerías valen el costo, esa cosa vale más o menos 6.000 millones de pesos, 6.000.
6.000 millones. Y en la parte fiscal, ¿en cuánto la estás presentando? Y me dijo, no, en la parte fiscal valen cero. Y yo le dije, ah, ¿y eso? Y dijo, no, lo que pasa es que prácticamente él estaba haciendo de testaferro. Dijo, yo no puedo llevar eso a la declaración de renta, porque si lo llevo a la declaración de renta, me va a generar una muy alta renta por comparación patrimonial. Yo nunca he declarado eso. Yo vengo llevando eso, o sea, en la declaración de renta lo venimos llevando en cero. Yo nunca he querido declarar esas pizzerías porque, pues, para que no me cojan, para que la DIAN no se dé cuenta. Y nunca las habían declarado y varios asesores le han dicho que tranquilo, que siguiera llevando eso en su contabilidad, pero que en la declaración de renta no lo llevara, que porque esos activos él nunca los había declarado. Pues bien, llegó la DIAN, bueno, y llegó el contador y dijo, no, generémosle una diferencia temporaria. ¿Eso es una diferencia temporaria? Alguien que me diga en el chat si eso es una diferencia temporaria. Evidentemente no, porque no es un problema de valoración, no es un problema de una provisión, no es un problema de las cuentas que terminan en 99, que en el mundo vienen desde 1972. Bueno, incluso ya en el 45 se hablaba de eso, por allá cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, que generó mucha inflación, hay una cosa que se llamaba ajustes por inflación. Entonces, los ajustes por inflación, por ejemplo, de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se dijo, eso hay que llevarlo en unas cuentas separadas, que se llaman partidas conciliatorias, que separan lo transaccional. Pero entonces, en este caso, alguien que me diga en el chat, le pongo aquí que esto es una diferencia temporaria, sí o no. Es decir, hace parte de esto de color verde, la diferencia la puedo explicar en eso, sí o no, alguien que me diga en el chat. Porque si yo le digo temporaria, pues todo el mundo queda feliz y dice, ah, esa vaina es una diferencia temporaria, y entonces la plantilla automáticamente le dice que hay un pasivo por impuesto diferido y es que esto viene de un problema de valoraciones. ¿Será que alguien que me diga en el chat si eso es una diferencia temporaria, alguien que me diga en el chat del caso que le estoy diciendo? Y la respuesta es, no es temporaria, es una diferencia permanente que lo va a mandar a la cárcel, que se llama omisión de activos y está en el artículo 402A del Código Penal. Y se lo va a llevar el diablo y se lo va a llevar porque ya le cayó la DIAN. ¿Y saben cómo se dio cuenta la DIAN? Con el impuesto diferido. ¿Por qué? Porque cuando la DIAN revisa estos temas de fondo, esto no es una cosa pacífica, esto no es una cosa sencilla. Llegó la DIAN y le digo, venga, explíqueme por qué usted tiene un impuesto diferido acá. Y le digo, no, pues porque hay una diferencia en el balance. Y sí, pero explíqueme por qué hay una diferencia en el balance. No, lo que pasa es que, pues, yo nunca he declarado esa vaina. Y le dijo la DIAN, sí, qué lindo usted, artículo 263 del Estatuto Tributario, que es un artículo que casi nadie, a la gente como que no le importa el 263, que dice, se presume que el que tiene un activo lo aprovecha económicamente y también lo tiene que llevar a renta. Es decir, usted no me podía decir, no, era que yo lo había recibido en comodato. ¿Cuál comodato? Es lo que había, era un testaferrato ni el berraco. Entonces, a mí me dijo un contador que tranquilo, que llevara eso en la contabilidad, pero en la declaración de renta no. Todos los activos que estén en comodato, todos los activos que estén en usufructo, todos los activos que usted no sea el dueño legal y usted los tenga en la contabilidad, también los tiene que llevar a la declaración de renta. Así lo dice el artículo 263 del Estatuto Tributario. Dice, sí, señor, porque se presume que usted es dueño de eso. No, pero es que mire que hay unos que no están en la escritura a nombre mío, están a nombre de Pedro. Y imagine que son tan, pero digo yo, es uno tan ingenuo, son tan ingenuos, que muchas de esas pizzerías están a nombre de un mafioso, digamos. Y otras sí están a nombre de él, pero ni las del mafioso ni las de él las llevaron a renta. Y ojo, si están en contabilidad, usted me las tiene que poner en la declaración de renta, artículo 267, pero como no las pusieron, la DIAN vio que esto era una diferencia importante y llegó y les dijo, ¿usted tiene un impuesto diferido? Sí, de 2.100 millones. La DIAN le dijo, no, señor, eso es una diferencia permanente, mijito. ¿Sabe por qué? Porque esa diferencia usted no me la pudo explicar con el color verde que le mostré aquí. Usted no, muéstrame el avalúo, muéstrame avalúos hechos por peritos, muéstrame que lo que usted hizo fue un reajuste fiscal, muéstrame que usted tenía las diferencias de depreciación, muéstrame que lo que usted hizo fue una provisión por deterioro. No, no tenían cómo demostrar nada de eso, sino que la gente cree que es muy lindo y que es muy fácil tener diferencias contables y fiscales y que nadie lo va a revisar. Pues claro, ahí tienen un proceso. Precisamente me di cuenta porque nos llamaron a la firma, porque nosotros somos una firma ahora de abogados también, eh, nos llamaron para defenderlo en lo penal. Ahí tiene un problema ni el tremendo. Pero le digo, ojo con los pasivos inexistentes, ojo con los activos omitidos. Y cuando usted tiene diferencias hasta en una cuenta de banco,
pueden ser activos omitidos. Por eso arranqué por ahí. Que la persona me dice es que yo tengo la 1110 efectivo. Y efectivo, ¿cuánto tiene usted en la parte contable? 8.000 millones de pesos. 8.000 millones, 8.000 allá, 8.000 millones. ¿Y cuánto estás declarando tributariamente? No, solo 7.000. Entonces, ¿cómo se llama eso? No, yo le voy a calcular impuesto diferido. Venga, yo le pongo aquí temporaria y me genera. No, ¿cuál impuesto diferido? Por Dios. Usted lo que tiene es un problema de omisión de activo ni el berraco. Usted lo va a llevar el diablo, mijo. Usted tiene que explicarle a la DIAN por qué tiene una diferencia de 1.000 millones de pesos en el efectivo. ¿Cómo le ocurre que va a tener una diferencia contable y fiscal? De manera que si usted va y le calcula el impuesto diferido, por eso la DIAN en la fiscalización, se los digo, ahí saludo a mi doctor Horacio Aragonés. Horacio Aragonés trabaja en la dirección de fiscalización, está haciendo conmigo la maestría de tributación en la Universidad de los Andes, y me decía él, si algo la DIAN va a empezar a revisar a futuro es el impuesto diferido, porque el impuesto diferido muestra que usted tiene diferencias contables y fiscales y usted me tiene que explicar a mí como DIAN de dónde diablos sacó esa diferencia. Porque ahí hay lavado de activos, hay financiación del terrorismo, hay evasión de activos, hay pasivos omitidos, hay activos, hay activos omitidos, hay pasivos inexistentes. Entonces, no me venga con ese cuento de que hay impuesto diferido. Si usted va a tener un impuesto diferido, me lo tiene que explicar en estas que están de color verde. ¿Sí? Si usted me dice que era que usted tenía una cuenta 15 y que su propiedad, planta y equipo, una propiedad, planta y equipo, por las mismas pizzerías, usted sí me las viene declarando tributariamente en el costo, que son 8.000 millones, no sé, 9.000 millones, sean suyas o no suyas, porque el artículo 263 le dice que si las tiene en contabilidad, las tiene que tener allá también. Usted me las viene declarando en los 9.000 millones, vamos a suponer en 9.000, y usted quiso hacer un avalúo contable y las quiere llevar a 17.000 si quiere, pero no pasa nada, mijo. No pasa nada, póngamele que eso es una diferencia temporaria y listo, y calcule su impuesto diferido y no pasa nada y ya, eso es un problema suyo, pero demuéstreme que esta diferencia de 8.000 proviene de un avalúo, porque si usted no tiene cómo demostrarme eso, el impuesto diferido se le vuelve un arma en contra suya y se lo va a llevar el diablo. ¿Quedó claro? Eso es la conclusión de la charla. Ojo con los activos omitidos y con los pasivos inexistentes y ojo, se confiesa, disque con el impuesto diferido. No, qué carreta. ¿Listo? Espero que eso haya sido claro. Muy claro, Eso Juan es lo que Fernando. yo les tenía. Muy, muy clarísimo. De verdad que sí. Te agradecemos enormemente el espacio que nos haya cedido acá a este grupo de la tribu contable y de algunas universidades que se han vinculado para escucharte. Y de verdad que interesante el tema. Es un tema, como tú bien lo mencionabas, donde la administración tributaria va a comenzar precisamente a trabajar el tema de fiscalización, razón por la cual debemos estar muy, pero muy pendientes en las empresas donde asesoramos y donde somos asistentes, auxiliares contables o contadores, en determinar realmente cuáles son esas partidas que sí deben generar impuesto diferido y creyendo que todo lo que se genera en diferencia entre el balance contable y balance fiscal va a generar impuesto diferido, pues sí, hoy quedó claro que no es así. Tengo que entrar en detalle, determinar y justificar ese tipo de partidas y poder determinar si da lugar o no a impuesto diferido. No sé si el profe Lucho quiere comentar algo. Yo, Juan Claro. Fernando, de verdad te doy las gracias enormemente por haber compartido este espacio muy amable de verdad de tu parte en estar compartiendo con nosotros tu conocimiento y llevar a cabo esta magistral charla del impuesto diferido. Profe Lucho. No, muchísimas gracias, don Juan Fernando Mejía, por su tiempo, ¿verdad? Que valioso que nos ha proporcionado y que de verdad para todos estos asistentes les quedan las cosas muchísimamente claras. Y además están preguntando que si la charla se va a compartir. Claro que se va a compartir, ¿sí? Por todo lo valioso que está aquí en este contenido. Y de veras que nos gustaría más adelante, con mayor tiempo, estar con usted nuevamente, ¿no? Con esa experiencia y con toda esa compartir que nos tiene para muchos otros temas, ¿sí? Muchísimas gracias. De verdad que excelente todo. Con mucho gusto y pues no, Dios los bendiga, un saludo a todos. Yo ahí en mi página que yo tengo un blog que se llama globalcontable.com, también voy a dejar el video apenas se publique, lo voy a enlazar desde ahí y voy a dejar estas plantillas. Ahí también en mi página, por ahí de aquí a una hora tal vez ya están publicadas. De hecho ya aquí me está diciendo el ingeniero que si quería que publicáramos esto en la página web, por supuesto en globalcontable.com está toda la información y tengan siempre el cuidado de garantizar que la base contable sea igual a la fiscal
artículo 21-1, que no haya diferencias para no tener activos omitidos y pasivos inexistentes, para no entrar en procesos penales, y solo calculen impuesto diferido. La plantilla se los calcula automáticamente diciéndole temporaria cuando estén justificadas en estimaciones que usted pueda probar que allí está. Y también invitarlos, yo tengo un grupo de estudios tributarios, yo no, un equipo de personas. Nosotros tenemos un grupo de estudios tributarios que es todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Es un icono que dice grupo de estudios también en globalcontable.com. Es el primer grupo de estudios que montamos en Colombia, tributario virtual. Lo montamos hace ya lleva muchos años y no somos mucha gente, pero es exclusivo, digamos, para el que quiere estudiar y aprender, porque no nos interesa mucho ser masivos, pero sí ser inclusivos y por supuesto nos encantaría invitarlos. Y pues a Pedro Arrieta, que además es una persona que reconozco como una persona muy estudiosa de los impuestos, una persona excelente en estos temas tributarios y contables, y que es una persona pues que me invitó. Yo no tengo sino que agradecerle. Yo le dije, con mucho gusto yo le dedico un rato, sino que es que yo soy muy apasionado y me gasto más tiempo del que me invitan, porque yo me apasiono por esas cosas y me encantan, y pues a mí me pagan por divertirme, entonces yo creo que todo el mundo está divirtiendo, pero ojalá a uno le paguen por divertirse, porque siempre le pedí a Dios que a mí me pagaran por divertir. Y gracias a Dios me pagan muy bien, no me quejo, a mí me ha ido muy bien en la profesión, pero yo creo que es también a la vez por divertirme con ella, porque si estas cosas son para uno un, una tortura, pues es mejor que monte la floristería que usted siempre quiso montar, o la cafetería y se ponga a hacer otra cosa, ¿sí? Porque de verdad que es muy tedioso. La contabilidad es un asunto muy tedioso cuando uno no lo ve y no disfruta con eso. Cuando a uno le gustan las cosas, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y la felicidad no es llegar a un estado de paz. No, la felicidad tiene que ver más con la adrenalina de estar lidiando con estos problemas, de leerse un libro, no sé, cada mes de impuestos, o estar mirando conferencias, estar estudiando, estar en el cliente, estar peleando con la DIAN procesos. Es una cosa interesantísima, y por eso tenemos ahora también la firma de abogados, porque vemos que infortunadamente los empresarios no están pagando por las mejores planeaciones tributarias. Pagan cuando tienen problemas, pagan cuando les cae la DIAN, pagan cuando lo van a embargar. Infortunadamente nosotros no somos previsivos, no somos una cultura de previsión. Somos culturas donde pagan es cuando la persona tiene problemas. Cuando uno va a una empresa y le piden un concepto como contador, le pagan, no le pagan nada porque usted es el contador de la empresa. Y el mismo concepto le da un abogado y cobran 15, 20 millones de pesos, porque infortunadamente nuestra profesión está subvalorada. Pero ojo, ojo con las diferencias, porque la mayoría de plantillas no le advierten esto, y uno no puede quedarse en la bendita plantilla, uno tiene que ir al análisis, al fondo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Para que seas previsivo con ese empresario y le digas, cuidado con esas diferencias que está llevando. Ojo, acaba de salir la sentencia que avaló la ley 2277, cárcel para evasores. Y todo lo que sea omisión de agente retenedor, gente que cobra los IVAs y las retenciones y no las paga. Eso es más importante que el impuesto diferido, porque es que eso da cárcel. Si usted calcula mal el impuesto diferido, ¿sabe qué le pasa? Nada. Si usted calcula mal el impuesto diferido, no le pasa nada. Pues le quedan mal los estados financieros. Seguramente eso es muy grave, sobre todo en una empresa que cotiza en la bolsa, pero como la mayoría de nosotros somos empresas que no cotizan en la bolsa, usted lo que tendría que ver es por no tener tantas diferencias, y si las tiene, poderlas explicar en de color verde nada más. Y lo que usted tiene que hacer es previsivo para que el empresario no se meta en problemas de no tener cómo explicar esas diferencias, porque en Colombia somos altamente evasivos y la DIAN cada día tiene más herramientas para detectar la evasión. Y una de ellas es el formato 2516. ¿En qué renglones lleva usted eso? ¿Cómo lo explica? Cuando usted empieza a ver la DIAN, diferencias muy grandes, y empieza a ver impuestos diferidos, empieza a investigar, a decir, venga, yo lo investigo, porque es muy raro que tenga diferencias entre lo contable y lo fiscal que no se puedan explicar con esto de color verde. Dios los bendiga y que le vaya muy bien. Gracias, Juan Fernando. Un saludo especial para todos. Que pase muy buena tarde. Gracias a todos, lo de la tribu, el profe Lucho y a todos. Gracias, Juan Fernando. Muy amable. Un abrazo a todos. Bye. Comparte esta información con muchas más personas y síguele dando like a todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.